casita del horror, de terror cerca de ti. 7. Nunca le robes a los muertos. Yo era una enfermera novata cuando aquel chico llegó al hospital. Estaba quemado y no había nada que hacer. El chico había muerto por salvar a su hermano de las llamas y lo salvó arrojándolo por la ventana, pero a él se le cayeron 2 pisos encima. En aquel entonces me fui con la patóloga a hacer la autopsia. Bueno, solo pasaba los materiales para hacer aquel procedimiento de disección. Cuando la patóloga comenzaba a sacar sus órganos, recibió una llamada que ignoró un par de veces, pero como insistían tanto, decidió responder. Me quedé sola viendo al joven. Me dio algo de escalofríos, pero estaba ahí parada frente a un cadáver. Tragué saliva y medio toqué su cabeza, y movió la mano, y cayó una pulsera de oro. La tomé del suelo y la puse en sus manos nuevamente. La patóloga me dijo que me necesitaban en otro lugar. Salí de ahí y fui con un paciente que necesitaba una enfermera. Después regresé y ya todo había terminado. Al día siguiente, en una jornada de noche, recibimos un cadáver. Por curiosidad fui a la morgue y me quedé pálida, pues era una de mis compañeras que hace poco había entrado a trabajar conmigo, y lo más perturbador fue encontrar la pulsera de oro del chico en su muñeca. La patóloga me sacó de la morgue, tomó un cigarrillo y me dijo: jamás le robes o quites las pertenencias a un muerto, ¿entendiste? Solo moví la cabeza, asintiendo. La patóloga cogió la pulsera y la metió en el congelador donde estaba el chico. No volví de nuevo a entrar a la morgue. Solo me quedaba afuera de esta a observar los procedimientos. Algo sustituye a mi hijo. Buenos días. Te escribo a ti porque no sé con quién más desahogarme, ya que me juzgarán de loco. Para empezar, no diré mi nombre, solo que tengo 30 años y un hijo de 5. Vivimos en un poblado de pocas personas, en un área tropical. Disculpa mi ignorancia para escribir, ya que lo hago sin saber qué hacer y lágrimas en los ojos. Empiezo. Un día mi hijo y yo salimos a caminar por la naturaleza y me dijo que le dieron ganas de ir al baño, que se escondería detrás de un arbusto para que no lo viera. Y después de 5 minutos procedí a buscarlo. Mi sorpresa, no apareció. Todo el pueblo me ayudó a buscarlo y no tuvimos éxito. Pensamos que algún animal salvaje lo había atacado, ya que en la zona hay jaguares y cocodrilos, pero no es común que ataquen a las personas. Después de eso, a los 2 días, mi hijo aparece en la puerta de mi casa, llamándome, y yo estaba con unos policías que me cuestionaban sobre mi hijo, y para sorpresa de todos, apareció, pero eran las 2 de la mañana. Y después de todo, volvería a la normalidad. Eso pensamos, pero no, esa cosa no es mi hijo. En la noche veo cómo sus ojos se hacen totalmente negros. Ya no platica conmigo, parece un maniquí con vida, siempre mirando a las estrellas. Lo abrazo y me siento como si estuviera abrazando un saco de papas. Mi esposa dice
que algo está dentro de nuestro hijo. Ayúdenme. No sé qué hacer. Estoy desesperado. El autobús fantasma. Se dice que en México existe una ruta muy peligrosa que conecta a los poblados de Toluca e Ixtacatas, comunidades que no cuentan o al menos no contaban con pavimentación tan sofisticada como la de las grandes ciudades. De vez en cuando por aquí transita un extraño autobús que, aunque antiguo, parece estar en buenas condiciones. Jamás deberías subirte a él. Hace muchos años fue este mismo transporte el que recogió a algunas personas en la primera parada de la carretera y el conductor, aferrándose al volante de la manera más irresponsable, tuvo a bien atravesar aquel camino repleto de curvas, baldíos y precipicios a máxima velocidad. En más de una ocasión estuvo el autobús a punto de volcarse al dar una vuelta. Los pasajeros nerviosos y desesperados se quejaban y le imploraban al conductor tener más prudencia. «Oiga usted, baje la velocidad», le dijo un señor que estaba sentado justo detrás suyo. «No tenemos ninguna prisa por llegar a nuestras casas, solo queremos llegar bien». «Lo lamento, es que los frenos no funcionan bien», fue lo único que contestó el chofer. «Esta lluvia hace más difícil que pueda fijarme. Tendremos que esperar hasta que pase por aquel precipicio para que pueda disminuir la velocidad». No tuvo oportunidad de hacerlo. Viró tan violentamente que el transporte se volcó y cayó por el abismo, matando a todos sus pasajeros. Cuando los de la estación de autobuses se dieron cuenta de su ausencia al día siguiente, mandaron a la policía a investigar y un cuerpo de rescatistas recorrió todo el trayecto y descendió por el precipicio para ver si habían sobrevivientes, pero se quedaron atónitos al no encontrar nada. No estaban ni los restos del autobús, ni los cuerpos de las personas, a pesar de que todo indicaba que habían sido justamente en aquel sitio donde había ocurrido el accidente. Nunca se supo qué habría pasado con aquel camión. Era como si simplemente se hubiera desvanecido. Y entonces comenzó la leyenda. Dicen que, especialmente durante las noches oscuras y lluviosas, se lo puede ver con los faros encendidos, conduciendo como loco. A veces algún incauto que se ha quedado atrapado en la carretera le hace una señal para detenerse y el chofer alcanza a frenar para dejarlo subir. Pero esa sería la peor cosa que podía hacerse, porque cuando el pasajero imprevisto aborda el transporte, se da cuenta de que adentro reina un silencio absoluto y todas las personas sentadas tienen una mirada vacía. También nota que el autobús no está en buenas condiciones como creyó, pues las paredes están deterioradas y llenas de golpes, los asientos rotos y medio desprendidos. Es muy tarde entonces, pues sin saberlo, acaba de unirse a la comitiva fantasmal que no tardará en repetir el horrible instante de su muerte al acercarse a un encumbrado precipicio. Y es que a los que suben a este camión de tal mal agüero nunca se los vuelve a ver después de aquel viaje, como si se los tragara la tierra. Mi enfermera favorita. Tenía apenas 8 años de edad cuando fui internada en un hospital
Estuve alrededor de una semana. Recuerdo que en mi cuarto de hospital, todas las noches llegaba una enfermera con un olor de perfume tan lindo que hasta el día de hoy lo huelo. Esta enfermera, como todas las noches, llegaba a checarme el suero y mi temperatura. Era una enfermera muy buena y siempre que le pedía una gelatina de limón, ella me llevaba 2. Una de esas noches no podía dormir. Ella llegó y me contó un cuento de princesas que terminé pidiéndole otro cuento más. Esta enfermera era tan linda y buena que siempre me complacía en todo. Recuerdo que esa noche le pedí que no se fuera de mi lado en toda la noche, a lo que ella me contestó: no puedo, pequeña, aún tengo mucho que hacer. Me quedé triste al ver que esta vez no pudo complacerme, pero ella prometió volver apenas terminara de atender a los demás pacientes. Pero yo, como niña berrinchuda, no me quedé en mi habitación, así que salí y empecé a caminar por los largos pasillos del hospital, buscando a mi enfermera favorita. No corrí con suerte, así que al regresar, allí estaban el doctor y la enfermera preocupados por mí. El doctor y la enfermera rápidamente me llevaron a mi cama y me preguntaron que por qué no estaba en mi cama. Yo solo les sonreí y me cobijé. A la mañana siguiente el doctor llegó y me preguntó por qué no estaba en mi cuarto ayer. Yo solo le dije que mi enfermera favorita se fue y yo quería que se quedara conmigo toda la noche y que me contara más cuentos de princesas. El doctor se quedó paralizado y me dijo: tu enfermera favorita, como tú le dices, es joven y muy bonita y tiene un lunar en su cara debajo del ojo. Yo rápidamente le contesté que sí. El doctor me dijo: si vuelve a venir en la noche, no le hagas caso y no le contestes. Yo le dije al doctor que por qué. Él solo se limitó a decirme: por favor, no le hables ni le hagas caso. Esa noche el doctor me dejó una enfermera para que me cuidara de mí durante toda la noche y nunca apareció mi enfermera favorita. A la mañana, al despertar, debajo de mi almohada encontré una mariposa hecha de papel y tenía el olor de mi enfermera favorita. Yo, muy feliz, pensé: ella vino y me encontró durmiendo, así que de regalo me dejó esta mariposa de papel. Esa mañana, como todas las mañanas, mis padres iban a verme. En eso el doctor entró y les dijo a mis padres que me daría de alta al día siguiente. Mis padres felices me abrazaron y me dijeron: por fin estarás en casa con nosotros mañana. Yo igual me puse muy feliz pero triste a la vez, ya que no vería a mi amiga, la enfermera favorita. Ese día esperé con ansias a que llegara la noche para platicar y despedirme y pedirle cuentos a mi enfermera favorita. Por fin llegó la noche, y sí, esta vez llegó mi enfermera favorita. Esta vez no sonreía y se veía triste. Yo le pregunté que qué le pasaba. Solo me vio fijamente y me dijo: finalmente hoy dejarás de sufrir y descansarás. Me preguntó: ¿quieres salir al jardín a ver las estrellas? Yo, muy feliz, inmediatamente le dije que sí. Recorrimos los pasillos del hospital y ella se veía feliz. Al llegar al jardín me dijo: dime, ¿cuántas estrellas ves hoy? Cuéntalas y dime, ¿cuál es tu favorita? Así lo hice. Tantas estrellas conté esa noche que me quedé dormida en sus brazos. Hoy sé que no era una enfermera, era el ángel de la muerte que me vino a buscar. Mis días de agonía por fin terminaron. Hoy soy un fantasma que vaga por el hospital y camino de la mano con mi enfermera favorita. El perrito café.
Eran las 5 de la mañana, cuando levanté a mi madre a que me acompañara al baño. Yo era un niño pequeñito de 5 años de edad. En aquel entonces, vivíamos en un rancho. Como no había sistema de drenaje, los baños eran corrales que se adaptaban para hacer las necesidades. Mi madre, un poco malcarienta por haberla levantado, se puso de pie, cargó una lámpara, se abrigó y a mí, y enseguida salimos al baño. Ya estando ahí, acabé de hacer yo y después hizo ella. Mientras la esperaba, no me di cuenta de dónde salió un pequeño perrito de características muy peculiares. Era color café y sus patas traseras eran demasiado grandes y sobre todo resaltaban sus ojos. De hecho, como que no cuadraba lo prominente de sus ojos con su tamaño real. Sinceramente, era muy extraño ese perro y sus ojos saltones no pasaban desapercibidos. Mi madre también lo vio y mientras lo observábamos, el perrito comenzó a caminar en círculos. Caminaba a nuestro alrededor, sin quitarnos la mirada. Mi madre y yo no decíamos nada, solo mirábamos detenidamente. Y sin embargo, sin darnos cuenta, ya llevábamos un tiempo observándolo, sin comentar nada, sin hacer nada. Sus extraños movimientos parecían hipnotizarnos. Entonces mi madre hizo el intento por agarrarlo, y el perrito se echó un brinco muy raro, y se echó para atrás. Se nos hizo curioso, y mi madre volvió a insistir, y el perrito de manera espectacular se alzó en 2 patas y empezó a correr de una manera sumamente extraña, similar a como lo hacemos los humanos. Corrió y se escondió detrás de unas hierbas que estaban en el jardín. Nosotros nos quedamos totalmente impactados. No dábamos crédito a lo que acabamos de ver. Sin comentar nada y con total asombro, solo nos volteamos a ver el uno al otro. Desde las hierbas el perrito nos observaba. Sus inmensos ojos y con una mirada penetrante veía fijamente sin parpadear. A mí me sorprendió la valentía de mi madre, que más que asustarse y huir, dio unos pasos hacia adelante e intentó nuevamente agarrar al perrito. El perrito, al ver que mi madre se dirigía a él, se puso en postura defensiva y otra vez hizo ese extraño movimiento humanizado y comenzó a correr. Esta vez mientras corría, el perrito comenzó a sufrir una grotesca transformación. Con sus patas traseras se hicieron gigantes, su espalda se alargó y parecía le salían enormes huesos de la piel. Sus patas delanteras se fueron encogiendo al grado de que se le convirtieron en manos humanas. Sus orejas se hicieron enormes y hacia atrás, similar a las de un conejo, y mientras se transformaba, hacía movimientos espeluznantes. Doblaba totalmente su cadera, tanto que con su cabeza hacia atrás podía tocarse la espalda baja, y poco a poco ese pequeñito perrito se transformó en un aberrante animal, una criatura propia de las más terribles pesadillas. Yo y mi madre estábamos totalmente en shock. Sin palabras, nuestros cuerpos temblaban de manera brutal. Mi madre me abrazó fuertemente y podía sentir su inmenso miedo. No sabíamos qué hacer, solo observábamos asombrados. Entonces, esa abominable criatura dejó de correr, se detuvo un poco y giró lentamente la cabeza para observarnos. Su trompa habría desaparecido, su nariz se hizo pequeña y su cara se acható. Y con una mirada penetrante totalmente fija en nosotros y reflejando un inmenso odio, hizo un pequeño ruido con los dientes y bufó como un animal, y enseguida empezó a correr sin parar hasta perderse entre las hierbas.
Mi tío Esteban. Mi tío Esteban salió de la clínica. Sus psiquiatras dicen que ha avanzado mucho, así que le han permitido pasar 2 días con su familia. Mis padres le han preparado su comida favorita y yo me he puesto mi vestido más bonito. La cena ha sido espléndida. Mi tío parece otro. En verdad ha cambiado mucho. Sin embargo, esta mañana ha sido de horror. Han encontrado el cadáver de un perro y el cuerpo golpeado de su dueño, Raúl, mi vecino adolescente. Lo han tenido que llevar a urgencias. Mis padres están nerviosos. Le han preguntado a mi tío, pero él se niega a emitir palabra alguna. Quieren regresarlo a la clínica antes de que la gente sepa que estuvo aquí. Eso es algo muy triste, porque mi tío es un gran amigo para mí. Sabe guardar secretos y callar cuando se lo pido. La próxima vez se acabaré con Raúl y su irritante mirada lasciva. El tren subterráneo. El tren subterráneo se detuvo. Una persona se lanzó a las vías. Ya era algo común y nadie hacía alboroto. Los pasajeros empezaron a salir y a caminar por los andenes sin mirar el cuerpo destrozado. Los vagones quedaron solos, pero en uno de ellos estaba una niña sola. «¿Qué haces aquí?», le preguntó el policía que la encontró. «Nada», dijo la pequeña. «Estoy esperando que vengan por mí». «¿Y tus papás?». «Papá murió y mamá me dijo que no me moviera de aquí, que esperara que alguien viniera a recogerme». «¿Y a dónde se fue tu madre?». «Salió por esa puerta», dijo la niña, extendiendo la manita. «Ella me dio este papel, pero no sé leer. Déjame ver». La hoja decía: «Si encuentras a mi hija, cuídala. Ella es muy buena e inteligente y no tiene la culpa de nada. Mi mente me engaña. A veces soy mala y no me doy cuenta. Yo solo soy un peligro para ella. La pequeña merece que sea protegida y amada, y eso hasta yo lo puedo entender. Solo te pido un último favor. Cuando saques a la niña de este vagón, cúbrele los ojos y por nada del mundo dejes que mire las vías del tren. Dile que me fui al cielo para cuidar a su papá». Micaela. Micaela se llama la hija más grande de mi hermana. Ella tiene 12 años y desde muy chica siempre le decía a mi hermana que veía personas donde no las había. La llevaron a psicólogos, hicieron terapias experimentales, la medicaron. La verdad que vivió un infierno. No sé, pero creo que soy su tío favorito. Ella hace un tiempo que solo habla conmigo estas cosas. Me cuenta que está cansada de tanto médico, tanta pastilla, y la verdad que yo también. Hace unos días fui a su casa y me senté a hablar con mi hermana y le dije que ya estaba bien, que basta de tantas cosas, que es mejor escucharla y cuando ella diga ver algo, acompañarla. Lamentablemente, mi hermana es bastante cerrada a estos temas, así que decidió cerrar el tema de la peor manera. Ella es mi hija y yo decido qué es lo mejor. Es obvio que contra eso no puedo hacer nada. Entonces, decidí irme para no terminar peleando, ya que no me gusta estar distanciado de ella.
Cuando salía, la vi sentada en el patio. Me pareció escucharla hablar. Me acerqué y le dije, ¿todo bien, Mica? Sí, tío, bien, me contestó. Me subí al auto y me fui. Al llegar a casa le dije a mi hija que la invitara a dormir o pasar unos días, así que mi hija accedió. Costó bastante que mi hermana accediera, pero al final lo hizo. Fuimos a buscarla. La madre la dejó quedarse 3 días en casa. Al llegar a casa, se fueron a la habitación de mi hija, supongo, a hacer cosas de adolescentes. A la noche cenamos, vimos una película, yo me fui a dormir y ellas se quedaron. Eran cerca de las 2 de la mañana que me desperté. Fui por un poco de agua y escuché susurros. La tele estaba apagada y vi a Micaela sentada en el sofá del living. Mica, ¿estás bien? ¿Estás despierta a esta hora? Le pregunté. No puedo dormir, tío. No me dejan, me dijo. ¿Quién no te deja? Cuéntame. Si quieres preparo algo para tomar y hablamos. Cuando le dije esto accedió. Preparé 2 tazas con chocolate y me dijo, es una señora la que veo. Ella me dice que no duerma, que quiere hablar conmigo y me dice que no puede entrar al cielo. Quiere que vaya hasta el cementerio, que vamos a poder hablar más tranquilas. Yo tengo miedo y rompió en llanto. Decidí no llamar a mi hermana. La acompañé hasta la habitación. Ella se acostó y alguna vez yo había escuchado que dejar una Biblia abierta en algún lado de la casa sirve para espantar espíritus y proteger, así que lo hice. Al otro día, amanecimos con lluvia. Les preparé el desayuno, las desperté. Ella me dijo que había dormido súper bien. Así que me puse contento. Desayunamos juntos. Ella se salió al patio y se sentó en la galería. Mi hija me ayudaba a limpiar cuando de repente Micaela entró. Me dijo si la dejaba salir a caminar un ratito en la lluvia, que tenía un amigo que era bueno y que quería que hagan esto juntos. Pensé que si le hacía bien no habría problema. Ella salió y le dije, hasta la esquina nomás, ¿sabes? Bueno, tío, gracias, me contestó. Salió. Yo me quedé en el portón viéndola caminar bajo de la lluvia. Tenía el brazo extendido como llevando a alguien de la mano. No la iba a juzgar. Ella vino a casa a despejarse, pero al pasar por un charco, algo llamó mi atención. Pude ver en el reflejo del agua que ella no caminaba sola, que realmente alguien la llevaba de la mano. Hasta el día de hoy Micaela asegura tener encuentros con espíritus. Dice que siempre la buscan, quieren algo y que si los ayuda, ellos pueden entrar al cielo y los deja ver. Pero si los ignora, la atormentan por las noches y no la dejan en paz. ¿Y tú? ¿Has ayudado a un ente paranormal a llegar al cielo o al infierno? El trailero. Hace aproximadamente 8 años, trabajé en una línea de trailers. En ese mismo sitio, mi primo y mi tío trabajaban también. Un día nos tocó ir a los 3 de viaje corto. Era de la línea de Escobedo a Saltillo. En eso, íbamos apenas entrando a la carretera. Yo empiezo a subir la velocidad. Todos íbamos muy bien. Nosotros nos comunicábamos por radio. Cada uno venía en su tráiler. En una curva, vi a una mujer hermosa. Yo venía a unas 120 por hora, pero era tan hermosa que llegué a verla.
Mi primo era el que venía despacio. En eso le digo por el radio que le dé ride. Y me dijo que sí, que ya la subió. Después de ahí le marcaba y me mandaba que el teléfono no existía. Y yo seguía insistiendo. Se me hacía raro y a la vez, pues dije, se han de haber parado por ahí a hacer sus cosas. Pasó una hora y seguía sin responder. Y nada. Después lo esperé en una caseta 30 minutos y tampoco nada. Posteriormente desapareció 4 meses y no supimos nada de él. Se activó la alerta y todo. Un día fuimos por nuestra paga y en eso que lo voy viendo. Él estaba gordito y pesaba aproximadamente 100 kilos. Cuando lo vi, estaba demasiado flaco y demacrado de la cara. Tenía cara de susto. Y en eso todos le preguntaron qué había pasado. Él me echó la culpa porque le dije que esa muchacha que vio, que la muchacha se subió, dijo que la mujer tenía olor a perro muerto y que él le tocó el pelo y que la mano se le quedó el olor a perro muerto. Para esto contó que él trataba de marcar y que en automático su celular se apagaba y la muchacha decía que estando ella en el tráiler no funcionaría el celular ni la radio. Lo decía con una voz grave como de hombre. En eso dijo que se bajó al baño en una caseta y dijo que cuando regresó ella ya no estaba, que le preguntó a los guardias y le dijeron que no había bajado nadie del tráiler. En eso que se fue y que siguió dándole y que de repente prendió un cigarro y que en el espejo se vio el reflejo de esa mujer, que se vio cómo giró la cabeza toda y que se bajó del tráiler y mejor pidió ride de regreso, que debido al espanto sufrido ya no volvió a salir de su casa. Todas las noches soñaba con esa mujer y es una historia demasiado impactante y la verdad, hasta la fecha dice que esa mujer la ve en todas partes, solo que ya está acostumbrado. El capucha roja. Estaba solo en una cama amarrado y de pronto, chin, se abre una puerta en la que se ve todo rojo. De repente aparece un hombre con una capucha roja, color sangre, y se escuchan los pasos de un hombre y se acerca a mí. Se siente mucho olor a animal muerto. En realidad, la capucha no era roja, sino estaba manchada de sangre. Yo no recordaba nada de lo que había pasado. Me pone un cuchillo en el cuello y luego le aleja lentamente. Luego de unas horas, no recuerdo cuántas, llega con una persona. Como no se veía nada, no vi quién era. Amarra a esa persona en una cama que estaba a mi lado y en ese momento me di cuenta de que era mi hermana. Comencé a llorar y de repente siento un pinchazo. Era algo para dormirme, pero antes de que me hiciera efecto me dijo, me vengaré de ti. En ese momento me quedé dormida. Despierto y ya era de día. Había más claridad. Vi a mi hermana muerta y ya entendí lo que había dicho. Vuelve a abrir la puerta aquel hombre que había matado a mi hermana y de nuevo se va. En ese momento sentí que debía escapar y recordé que había dejado un cuchillo en mi cuello, pero no sabía cómo tomarlo porque tenía las manos atadas y no lo podía coger. Empecé a forzar la cuerda y logré zafarla. Me dolían mucho las manos, pero logré tomar el cuchillo
y zafarme otra mano. No sabía ahora cómo huir. Comencé a llorar y el hombre me sintió y entró al cuarto. Me dijo: «Vaya, eres muy astuta. Lo has logrado». Y siento un pinchazo nuevamente. Cuando sentí este pinchazo desperté y estaba en mi casa. Lo primero que hice fue levantarme e ir al cuarto de mi hermana. Por suerte ella estaba viva. La abracé y comencé a llorar y me preguntó: «Hermana, ¿qué pasó? ¿También tuviste el mismo sueño?». También me abrazó y comenzó a llorar. Luego me explicó su sueño y era el mismo que el mío. Nos empezaron a entrar escalofríos y de repente aparece el hombre de nuestros sueños. Nos dijo: «Me divertí mucho jugando con sus mentes. Todas las semanas tendrán sueños como este». Y se fue. Mi hermana no quería dormir, ni yo tampoco. Las dos teníamos miedo. Mi hermana comenzó a enfermar. Tenía muchas ojeras. Cada vez más empezaba a enfermar. Su salud se puso muy mal. El médico le dijo que tenía que dormir, porque si no iba a morir. Comenzó a dormir con muchas pesadillas y muchos sueños. Cada vez más no podía dormir, pero lo tenía que hacer porque prefería soñar con esos malos sueños antes que morir. Una noche empezó a gritar. Estaba soñando con aquel hombre. Se asustó tanto que al final murió. Sabía que a mí me iba a pasar lo mismo en algún momento. Comencé a acudir a psicólogos para que me ayudaran, pero para nada. Cada noche sueño con aquel hombre. Tengo muchísimo miedo a morir igual que mi hermana. Berenice y Virgilio. La gente le llamaba loca. Luego de la muerte de su prometido, Berenice no quiso abandonar la casa, y es que había algo especial allí. El cuerpo de su amado Virgilio, quien reposaba bajo tierra a tan solo unos cuantos metros, junto a la sepultura, en un improvisado jardín florecido y fragante que él mismo plantó para ella. Todo ocurrió una semana antes de que se casaran. Virgilio se había distanciado de sus padres, pues ambos se oponían a la relación. Para ellos era imposible que su único hijo se case con una mujer como Berenice. Berenice era humilde, sí. Quizás no había más ambición en su alma que convertirse en madre, pero lo amaba tanto. Nunca antes tuvo novio. Sus padres le ordenaron que debía casarse con el primer hombre que la enamore, y ese era Virgilio, un muchacho que se moría de amor por ella. Ambos jóvenes coincidían en que habían nacido para estar juntos. Así, cuando el compromiso se hizo oficial, los padres de Virgilio sintieron más indignación y rechazo, pero Berenice estaba decidida a casarse. Lamentablemente, unas semanas antes de la boda, sus planes cambiaron. En el cuerpo de Virgilio entró un extraño sueño, del cual no despertó. Ocurrió a plena tarde mientras arreglaba junto a Berenice la casa en la que vivirían. De repente Virgilio se sintió cansado. Entonces Berenice lo acompañó a la cama, pero al palparle el rostro, Virgilio estaba frío. Tenía el rubor de los vivos, pero no emitía ninguna exhalación. Su cuerpo incorruptible no despertaba. Sus párpados estáticos, sus venas sin color. Parecía que su organismo había cesado de funcionar. Días después continuaba sin rigor mortis ni nada. Virgilio se transformó en un muerto vivo.
Para Berenice, él no había muerto, porque ni siquiera había sentido que su alma se intentase comunicar ni despedir de ella. No escuchó pasos en la casa, ninguna alma en pena detrás de ella. Por eso aseguraba que él vivía aún y que en algún momento iba a despertar. Los padres de Virgilio intervinieron, llegaron a la casa y tomaron el cuerpo de su hijo. Ante los ancianos del pueblo, lo declararon muerto. Lograron que se autorice el enterramiento. Berenice lloraba, diciendo que era algo prematuro. Sin embargo, había pasado ya una semana. Lo debían enterrar. Eso sí, como su futura esposa de Virgilio, pidió que fuese enterrado en el patio de la casa. Berenice se quedó a vivir sola. No quiso regresar a la casa de sus padres. No sentía nada de miedo. Así fue como la gente empezó a llamarla loca. Pero Berenice seguía decidida a no abandonar a Virgilio. Reacomodó todo en la casa, cambió los muebles a otro lugar y puso su cuarto junto a la ventana que daba hacia el patio. Allí pasaba la noche entera despierta, vigilando el lugar donde yacían los restos de su amado. Tenía la esperanza de que pronto se levantara, porque para ella no había muerto, a pesar de estar varios metros bajo tierra. Una mañana, Berenice observó que de su jardín habían sido arrancadas varias flores. Pensó que tal vez las liebres del lugar las habían devorado. Entonces fue en busca de las trampas. No permitiría que aquellos animales se comieran el único recuerdo que Virgilio le había dejado. Al intentar abandonar la casa, observó en la sala a su amado, de pie, con su ropa de boda y con flores en sus manos. Berenice gritó de felicidad, pero se arrepintió inmediatamente. La gente del pueblo acudió a la casa y al encontrarse con Virgilio, le dispararon. Pero el muerto saltó por la ventana y escapó de las balas. No hagas quehaceres por la noche. Hace muchos años, en el pueblo de San Sebastián Chimalpa, de los Reyes La Paz, Estado de México, se vivieron los hechos que se van a narrar a continuación. En ese pueblo había un joven matrimonio de escasos 2 años de casados y con un bebé de casi el año de vida. El pobre hombre trabajaba de sol a sol muy lejos, en el DF, y casi no dormía porque se paraba temprano y llegaba tarde. Y su señora, por ser joven y al parecer de buena familia, nunca se hallaba en casa. Siempre estaba con las vecinas chismeando o platicando, y por el contrario, no lavaba ni cocinaba, y mucho menos limpiaba. Incluso, descuidaba mucho al bebé. Hasta que cierto día, su marido se dio cuenta, y cansado de esa vida, la amenazó con dejarla si no se dedicaba a su hogar, pues él ni comía bien porque ella nunca guisaba nada. Comían de lo que le daban las vecinas. Resulta que el marido cambió de turno a la noche y llegaba a dormir por las mañanas, teniendo a la esposa que hacer los quehaceres por la tarde para no despertarlo. Sin embargo, por no querer abandonar las tardes con sus vecinas, decidió que dedicaría las noches para realizar las labores del hogar. Cierta noche, después de varios meses, a la 1 de la mañana, le tocaron 3 veces a la puerta, y ella, pensando que era su marido, se apresuró a abrir. Pero no era nada ni nadie. Hasta que a la tercera noche seguida
Le tocaron de igual forma, y al abrir, vio que era una peregrinación, aproximadamente de 30 personas, y el que venía al frente le pidió de favor un vaso de agua. Eran fechas de noviembre, y esas peregrinaciones son comunes. Después de beber el agua, el hombre hizo una pregunta. ¿Sabías que si barres en la noche y sacas la basura a la calle, echas tu suerte y fortuna a la misma? Y si haces quehaceres a altas horas de la noche, atraes a ciertas fuerzas, porque son horas activas, pero no para los vivos. Ella pensó, ¿cómo sabe lo que hago? ¿Y por qué se mete en mi vida? Pero fue en ese momento que aquel señor se dio la vuelta y antes de irse exclamó, «Buena mujer, vamos muy lejos y tendré que regresar de nuevo. ¿Podrías guardarme algo, por favor? No lo abras por nada del mundo, solo espera a que regrese». Dejando un pequeño bulto, lo que fuera, estaba envuelto por unas cobijas y lo dejó a un lado del zaguán. Ellos se fueron y ella se quedó pensativa, pero sin más, no le dio importancia. Así pasaron los días, y después del día 9, volvieron a tocar a la puerta 3 veces, y ésta abrió de mala gana. ¿Y cuál fue su sorpresa al ver que ahí estaba la misma peregrinación, solo que ahora el viejo aquel con el cual platicara tenía un semblante frío y tétrico, el cual, por la pobre luz de las velas, no lo notó muy bien, hasta que éste le dijo que venía por su encargo, y que se lo tenía que llevar como castigo a las desobediencias de la madre. Ella no le entendía nada, pues el encargo era algo envuelto en una cobija, y no lo había tocado ni movido del lugar desde aquel día, hasta que escuchó a su bebé llorar. Lo que tenía frente a ella era la muerte en persona, y venía por el bebé, ya que éste tenía desnutrición. La rosa roja. Todo comenzó cuando acompañé a mi mejor amiga Giselle a dejarle flores a su madre en el cementerio. Ella había fallecido hacía un par de meses, razón por la cual yo trataba de apoyarla en todo lo que pudiera. Compramos flores y se las dejamos sobre la tumba, excepto una rosa roja que me encantó y que guardé para mí. Mi amiga estaba muy triste, callada, así que le di un poco de espacio y me dediqué a ver las otras tumbas que estaban alrededor. Había muchas con estatuas antiguas y majestuosas. Jamás me había dado el tiempo de admirar la belleza que puede tener un camposanto. Me llamó la atención una tumba en particular, totalmente descuidada. De hecho, sentí cierta tristeza al verla. Pensé que sería de una persona que no tenía familia ni amigos que fueran a dejarle alguna flor, por lo que decidí dejarle mi rosa roja. En eso llegó Giselle y me sacó de mis pensamientos. Me despedí de aquella tumba y a ver la foto mohosa de aquel hombre de la tumba, me sorprendieron sus ojos, que extrañamente me resultaron familiares. Al llegar a casa, sentí que algo raro había en mí. Me duché, me cambié de ropa, pero seguía con esa sensación extraña. Pasaron los días y, ¿cómo decirlo? Sentía que no estaba sola. Veía mi sombra, pero la forma no era la de siempre. Al principio no le di importancia, pero en una ocasión me di cuenta
de que mi sombra no estaba sola. Al lado de ella se distinguía otra un poco más grande. Esto me causó mucho miedo. No le encontraba alguna explicación lógica. Luego, fueron ocurriendo situaciones anormales. Por ejemplo, cuando me veían de lejos, notaban que estaba acompañada de un hombre. Llegaron estos rumores a oídos de mi madre, y ella se preocupó, suponiendo que estaba saliendo con algún chico a escondidas y que yo no quería reconocerlo. Le conté a mi mamá lo que me ocurría, pero no me creyó. Me sentí decepcionada por ello y me fui a dormir temprano. En la madrugada desperté cuando esa voz extraña me dijo que no me preocupara, que nadie entendería nuestra relación. Abrí los ojos y vi a ese hombre parado al lado de mi cama. Juro que no era un sueño. Él estaba ahí, mirándome, con esos ojos que yo reconocía, pero no recordaba de dónde. Me levanté y fui corriendo a la habitación de mis papás, llorando del susto. Papá se levantó, buscó por toda la casa, pero no encontró a nadie. Yo estaba aterrada, no me atrevía a dormir sola. Algo poco común para una adolescente de 14 años. Sabía que ese hombre, que estaba al lado de mi cama, era el del retrato del cementerio, pero no le dije nada a mis padres, por temor a que me regañaran por dejarle flores a extraños. Mi miedo crecía cada día, lo sentía siempre conmigo, y eso me aterraba. Tenía un fantasma pegado a mí, como parásito, y no sabía cómo deshacerme de él. En las noches sentía cómo se sentaba a los pies de mi cama. Veía cómo se hundía el colchón, pero no había nadie. Despertaba cada mañana sintiendo una mano fría que me acariciaba la cara. Esto me llevó a no querer dormir. Rogaba durante el día que no llegara la noche. Temía que este ser tratara de hacerme daño. Quería deshacerme de él, pero no sabía cómo. Eso me desesperaba cada vez que se me presentaba. Salía corriendo a la cama de mis padres. No me atreví a pedir ayuda por temor a ser internada en una clínica psiquiátrica, ya que mis padres, siendo médicos, no creían en esas cosas. Para ellos todo tiene una explicación lógica y científica. ¿Y cómo culparlos? Si ni yo misma, antes de esto, creía en seres sobrenaturales. En una ocasión, salí con mis amigas al cine. Luego de despedirme de ellas, fui caminando sola a casa. Era muy tarde y las calles estaban muy oscuras. Al doblar en una esquina, me encontré con dos hombres. Ellos se acercaron a mí con claras intenciones de atacarme. Yo quedé paralizada mientras uno tomó mi bolso y el otro me quitó el celular que llevaba en la mano. Luego, uno de ellos me arrojó contra la pared, me manoseó y trató de sacarme la blusa, pero en ese momento el hombre le dijo que se fuera porque yo no estaba sola. Del miedo me desmayé y al recobrar el sentido, encontré mi bolso y mi celular al lado. Me levanté y corrí a casa. Al otro día, vi en las noticias que dos hombres habían sido encontrados flotando en el río de la ciudad. Al ver las identificaciones de aquellos hombres, me di cuenta que eran los que me habían atacado la noche anterior. Sabía que el responsable de estas muertes era el mismo ser que me seguía a diario, pero no lo comprendía. ¿Sería que me estaba protegiendo? ¿O acaso quería ser él, el único en causarme daño, sin dejar que los otros lo hicieran? Miles de ideas pasaron por mi cabeza. Como sea,
Lo cierto es que me había salvado la vida, y no dudé en comprar otra rosa roja y fui a dejársela sobre la tumba, como muestra de agradecimiento. Mientras dejaba la rosa en su tumba, mi madre estaba detrás de mí observándome, pues me siguió preocupada por mi comportamiento del último tiempo. «Alicia, ¿qué haces aquí en esta tumba?», preguntó, con una expresión de preocupación y horror en el rostro. Le conté todo lo que había pasado. Ella solo me miraba en silencio y noté que sus ojos brillaron por las lágrimas contenidas. Cuando acabé la historia, se llevó las manos al rostro y sin contener el llanto se acercó a la tumba, sentándose sobre ella. Se llevó una mano a la boca, dejando un beso que plasmó en la foto de aquel hombre, pidiéndole perdón. «Madre, ¿qué sucede?», pregunté totalmente desconcertada, pero ella no me miraba, solo lloraba con intenso dolor. Después de mucho rato, se calmó, se levantó y me abrazó. «Hija, debo confesarte un secreto que pensé que me llevaría a la tumba, pero es necesario que sepas esta verdad». Hizo que me sentara a su lado sobre aquella tumba y me contó una historia de la juventud. Cuando era joven, me enamoré locamente de un hombre que pensé que me había abandonado porque desapareció de mi vida de la noche a la mañana sin dejar rastro. Ahora, viendo la fecha de muerte de este hombre de la tumba, me doy cuenta que nunca me abandonó. Murió el mismo día que me dejó en casa de mis padres, la última noche que lo vi. Se puso las manos en la cara nuevamente y arrancó otra vez en llanto. Traté de entender su impresión al darse cuenta que su primer amor estaba en aquella tumba, pero yo no entendía porque ese hombre me seguía. Prosiguió mamá con su historia. Cuando él desapareció, yo no sabía que tenía un par de semanas de embarazo, y él tampoco se enteró nunca. Luego conocí a tu papá, y a los meses me casé con él. Papá jamás me cuestionó por mi estado de embarazo, pues me amaba intensamente. De hecho, me dijo que jamás habría el tema, que él sería tu papá, y que nadie se enteraría de aquella verdad, ni siquiera tú. Hija, el hombre que está en esta tumba es tu verdadero padre. Fue entonces cuando comprendí a quién me recordaban aquellos ojos. Eran iguales a los míos. Estaba sorprendida por la noticia. No sabía qué sentir, qué pensar, qué decir. La confusión me dejó en silencio y solo le dije a mamá que no se preocupara, que todo estaría bien y que papá jamás se enteraría que yo ya sabía la verdad de mi procedencia. Fuimos a casa y esa noche no temí al fantasma, pues se trataba de mi padre. Me acosté esperando a que él se presentara, pero el cansancio me ganó y caí en sueño profundo. En la madrugada desperté nuevamente por el peso de alguien sentado a mis pies, pero esta vez no salí corriendo a la cama de mis papás. Me senté y le hablé. «Padre, sé que eres tú quien está aquí», dije con algo de miedo, no puedo negarlo. En ese momento pude verlo claramente y me vi en sus ojos. Le agradecí por la ayuda. Le dije que ya no temería, pero que quería que descansara en paz, pues ya sabía la verdad de quién era. Sorprendentemente me habló y dijo: «Hija, no he podido descansar en paz. Mi espíritu murió inquieto. El día que fui a dejar a tu madre, los mismos hombres que te atacaron esa noche fueron los que me atacaron a mí.
haciéndome desaparecer en el río. Mi cuerpo jamás fue hallado, por lo que me hicieron esa tumba simbólica que he custodiado desde siempre, esperando por una visita de tu madre. Cuando me mataron, no sabía que tu madre estaba embarazada, pero en mi espíritu sabía que tenía un tema pendiente hasta ese día en que te vi poner esa rosa en mi tumba. Fue entonces cuando supe cuál era ese tema. Ahora puedo descansar en paz, pero no te preocupes que jamás te dejaré sola, y siempre que me necesites acudiré para ti a ayudarte. Sé que tal vez no sea necesario porque tienes a un buen hombre como papá, y eso me deja conforme. Te amo, hija mía. Ahora debes seguir durmiendo y yo debo partir. En ese momento se desvaneció. Yo me quedé con una hermosa sensación de alivio y paz, y en mi habitación oía un exquisito aroma a rosas, el cual me llevó a un hermoso sueño en el que mi padre y yo nos despedimos en un abrazo de luz. Al otro día, al despertar, tenía en mi mesa de noche una rosa roja, obsequio de mi padre, la cual me ha dado en cada uno de mis cumpleaños, como señal de que siempre está conmigo. Ahora tengo 30 años, una hija de 4 que me dice que por las noches y en sus sueños veo un hombre que tiene mis ojos. Eso me da mucha alegría, pues mi padre conoce a su nieta y ha decidido cuidarla a ella ahora. Mi niña le dice su ángel de la guarda y yo lo llamo papá. Eduardo, el cuidador del psiquiátrico. Eran las 10 de la noche. Salí de mi casa para ir a trabajar, ya que tomaba el turno a las 0 horas, medianoche. Por el lugar que tenía que transitar, debía salir con tiempo. No tenía vehículo para llegar al hospital. Debía caminar aproximadamente 1 hora en camino, de terracería en medio de la nada, hasta llegar a la carretera. Luego caminar unos 40 o 50 minutos para llegar al hospital. Mientras salía de la casa, pasaron cosas inexplicables. Cabe mencionar que en casa solo vivimos 3 personas, mi madre, mi abuelo y yo. No teníamos televisor, solo una pequeña radio que funcionaba a base de baterías. Cuando iba saliendo, mi madre se acerca y me dice que tenga cuidado. Yo con una sonrisa le digo que no se preocupe, que todo va a estar bien. Ya en camino, comenzaron a pasarme cosas extrañas. Mi madre siempre me despide y yo soy quien cierro la puerta, pero esta vez al despedirme, cierro la puerta, pero unos pasos he dado cuando oigo que la puerta se abre y por ser la noche tan espesa, solo veo la silueta de una sombra y con tanta seguridad digo que es mi madre quien salió a verme. Pero me pareció raro, ya que ella no hace eso. Sigo caminando y veo que aún me sigue viendo hasta que me desaparezco. Quizá ya había caminado una media hora, cuando de la nada empiezo a sentir que mi cuerpo comienza a estremecerse. Siento como un escalofrío recorrer mi cuerpo. Me siento algo inquieto y comienzo a ver a los alrededores, pero no veo nada. El pánico comienza a hacerse presente. Tengo la sensación de que algo o alguien me ve y me sigue, pero cuando volteaba a ver, no había nadie. Comienzo a caminar con más prisa, casi trotando,
pero aún así me siento más inquieto. No era la primera vez que caminaba por ahí a esa hora. Llevaba ya trabajando 5 años en ese hospital, así que se me hacía raro todo eso. Mientras seguía caminando, veo unas luces. Parece ser un automóvil. Al llegar a mí, veo que efectivamente se trataba de un vehículo. El vehículo para y veo que es un señor de ya avanzada edad y me dice: «Oye, joven, ¿a dónde te diriges a esta hora y por estos rumbos?». Yo le digo: «Voy al trabajo, soy el cuidador del portón de un hospital psiquiátrico». El señor, algo serio, me dice: «Ah, ya había oído de ti. Te aconsejo que regreses a casa. Hoy no hace un buen tiempo». Yo con una sonrisa le digo: «Debo ir, casi llega la hora de tomar mi turno». El señor me dice: «Podrías tener razón, solo ten mucho cuidado». Yo le agradezco y él sigue su rumbo. Al llegar a la carretera, noto que el tiempo se hizo corto. Ya casi eran las 0 horas. De pronto aparece el cuidador, a quien yo debía cambiar, acompañado de un doctor y una enfermera. Eso me pareció muy extraño, pero me sentía mal porque ya me había tardado y estaba seguro de que iban a despedirme por impuntual. Cuando ellos llegan a mí, me dicen: «Regresa a casa. Esta noche no harás guardia». Ellos fueron a encontrarme para poder avisarme, ya que yo no tenía celular. Yo, algo incrédulo, les pregunto por qué no lo haría. El cuidador me dice: «Hoy haré yo tu turno porque es mi despedida. Ya solo esta noche trabajaré para el hospital». Yo, ya con más seguridad, les digo que está bien. Nos despedimos. Ellos regresan al hospital y yo voy de regreso a casa. Al llegar a casa, me recuesto en mi cama y me pongo a pensar en todo lo extraño que me pasó esa noche. Amanece y mi madre, sorprendida, me dice: «¿Qué haces aquí? No me digas que te despidieron». Yo le digo que no, que me dieron la noche libre por la despedida del otro cuidador. Mi madre me dice: «Me alegra, hijo. Por fin pasas la noche en casa». Siendo ya las 9 de la mañana, llega un vecino algo preocupado y asustado a preguntar por mí a la casa. Mi madre le dice que yo estoy bien. Salgo a ver y el vecino me abraza y me dice: «Me alegra verte. Ven a casa, quiero mostrarte algo». Yo acepto y voy a casa de él. Él sí tenía televisor y la prende. Cuando veo, pone las noticias y me doy cuenta de que en el hospital donde yo trabajaba hubo una masacre, que siendo las 9:30 de la noche, un grupo de asesinos llegó al hospital matando a todo el personal de trabajo a tiros. Quemaron el hospital y lastimosamente no había sobrevivientes. El cuidador quiso repeler el ataque, sin embargo, no pudo, y lo encontraron calcinado con varias perforaciones de arma de fuego. Me siento con escalofríos. Voy rápido a casa y le cuento a mi mamá y a mi abuelo lo que había pasado. Desde que salí de casa, mi madre me dice que ella no salió a verme en ningún momento. Desde que yo cerré la puerta, mi abuelo me preguntó sobre la descripción del señor que encontré en su vehículo. Cuando yo le digo cómo era, mi abuelo me muestra un periódico en donde está la foto de él, y exactamente así era el señor que encontré. Mi abuelo me dice que él murió en esa terracería cuando su vehículo prendió fuego por sobrecalentamiento de motor y una fuga de gasolina, y que en eso había pasado ya hace unos años.
atrás y que mi abuelo tenía el periódico porque ese señor resulta ser el fundador del hospital. No sé cómo explicar lo que pasó, pero de algo estoy seguro. Aún no era mi hora, y por alguna razón, espíritus del más allá cuidaban de mí. La bruja. Tenía 19 años, quedé embarazada y mis padres me echaron de mi hogar, así que me mudé a una casa con mi novio. La casa le pertenecía a él, era de su madre, quien nos dejó vivir ahí sin problema. La primera tarde de la mudanza, llevamos muchas cajas, bolsos y muebles. Los padres de mi novio nos ayudaron bastante. Un día, buscando una prenda de ropa mía, me doy cuenta que me faltaban cosas. Una foto, unos documentos y ropa interior. Lo dejé pasar, ya que mi mente estaba en otro lado, con el tema del bebé y la pelea de mis padres. Una noche, estaba en mi cama matrimonial, con el bebé en medio y mi pareja en el otro extremo. Me duermo boca arriba, cuando de repente sentí que el cuerpo se me hundía en la cama y caía en un abismo profundo, negro. Fue una experiencia horrible. Vi unos brazos escamosos agarrarme y que me arrastraban hacia el fondo. Pegué un grito que se escuchó en toda la cuadra. De ahí hasta la fecha, mi vida cambió para mal. Muertes de mascotas, hormigas en la cama y cosas que se rompían. Feos olores en la casa. La gente que antes me quería, de a poco, comenzaron a alejarse de mí. Por otro lado, mi hijo mayor veía unos duendes con orejas largas. Me decía que se sentaban en la cama. Sufría de pánico y no quería dormir de noche. Tenía que mandarlo con su abuela. Lo más feo y asqueroso que me pasó allí en la casa fue estar sola una mañana, cuando mi pareja se iba a su trabajo. Era darme vuelta de costado y ver un muerto con cara podrida, hablarme y decirme: perdón, me mandaron a molestarte. A todo el mundo le contaba lo que estábamos viviendo y me decía lo mismo, que mi suegra era la culpable. Tengo una compañera que tiene como un sexto sentido, percibe energías y puede ver las almas. Así que ella fue la que me empezó a ayudar en este tema. El primer día que entró a mi casa, le dieron ganas de vomitar. Ella me decía que hasta los muebles estaban infestados por algo malo. Mientras recorría la casa, se dirigió al patio. Después de unos minutos me dijo: ¿hay bebés acá? Han enterrado cosas. Cuando entró al comedor, otra vez se paró frente de la estufa de leña y le clavó la mirada a un solo objeto: el robot de mi hijo, que le había regalado para el Día del Niño. El juguete medía más o menos 1 metro de largo. El robot caminaba, encendía luces. No sé qué hizo ella, pero lo miró fijo. Y el robot se encendió solo y la miró. El juguete emitió una risa burlesca con sonido como de duende. Yo me quedé estupefacta. Ella sola me dijo lo siguiente: tu hijo ha llevado este juguete a otra casa. En esa casa le han metido un ser maligno al juguete. Lo tengo que mandar al otro plano. Era tal cual. El niño había llevado el juguete a la casa de su abuela, o sea, de la madre de mi novio. Mi suegra era una bruja. Ya varios me lo venían diciendo,
pero no quería escucharlos. Me había hecho un trabajo muy malo. Pasó el tiempo y mi suegra se dio cuenta que yo había descubierto su secreto. Entonces empezó a tenerme miedo, a mí, a todo esto. Yo había empezado a estudiar sobre el tema, sobre fenómenos paranormales, ángeles, demonios, entidades, símbolos, brujería, etc. Aprendí todo sobre oraciones en latín, símbolos de protección, y desde ese momento me dediqué a rezar, rezar sin parar. Entonces fue cuando vi que mi suegra se le devolvía todo. Cayó en la ruina, vivía enferma, le pasaban cosas malas y finalmente un día tuvo un accidente con un auto que la atropelló. Estuvo unos días en terapia intensiva hasta que se murió. No volvió a pasarme nada más. Hoy en día soy muy creyente y trato de mantenerme fuerte y de proteger a mi familia. El mal existe.